La gravedad es una fuerza. La masa atrae a la masa. Cuanto mayor es la masa, más fuerte es la atracción. Eso es lo que aprendes en la escuela. Lo sientes en tus huesos. Y el propio Isaac Newton escribió la ecuación. Sin exagerar, es una de las ideas más exitosas en la historia de la ciencia. Durante más de 200 años, predijo el movimiento de los planetas, las mareas de los océanos, las trayectorias de proyectiles y cometas. Nadie tenía una sola razón para dudar de ella, y sin embargo, está completamente equivocada. No un poco equivocada, no necesita un pequeño ajuste equivocada. Toda la imagen, la idea de que la masa se extiende a través del espacio vacío y tira de otra masa, es una ficción brillante, útil, magnífica, que acierta el resultado el 99% del tiempo, pero una ficción al fin y al cabo, y cuando termine aquí, no podrás volver a ver la gravedad de la misma manera. No querrás hacerlo, porque la verdad es mucho más extraña, mucho más hermosa y mucho más inquietante de lo que Newton jamás imaginó. Déjame empezar haciéndote sentir cómodo. Recordemos lo extraordinariamente buena que es la vieja idea. Quiero que confíes en ella primero, porque si no aprecias lo sólida que es la estructura, no entenderás lo que significa cuando la base se agrieta. Dejas caer una pelota y cae. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene masa, la pelota tiene masa, y hay una fuerza entre ellas. Newton nos dijo exactamente cuál es esa fuerza. Multiplicas las dos masas, divides por el cuadrado de la distancia entre sus centros y añades una constante, G, la constante gravitacional. Fuerza gravitatoria es G por m1 por m2 por Dalboso r al cuadrado. Esa ecuación es un milagro, no un milagro metafórico, sino práctico. Puedes usarla para predecir con una precisión asombrosa dónde estará la Luna el próximo jueves, dónde estará Júpiter el próximo siglo, o dónde terminará un satélite lanzado desde Florida dentro de 3 días. Incluso se usó para descubrir Neptuno. En la década de 1840, los astrónomos notaron que Urano no seguía exactamente la órbita predicha por Newton. En lugar de culpar a la ecuación, dijeron, algo invisible debe estar tirando de él. Calcularon dónde debía estar ese objeto, y lo encontraron. Cuando una ecuación te permite descubrir planetas antes de verlos, confías en ella profundamente. Pero había grietas. La primera apareció con Mercurio. Su órbita tenía un pequeño desajuste que nadie podía explicar. La segunda vino con Einstein. Nada puede viajar más rápido que la luz. Pero la gravedad de Newton actúa instantáneamente. Eso es imposible. Y la tercera, ¿cómo sabe la Tierra que la pelota está ahí? No hay cable, no hay contacto, solo espacio vacío. Newton mismo admitió que esto era profundamente problemático. Entonces Einstein hizo algo radical. Imaginó que estás en una caja cerrada en el espacio, flotando sin peso. Luego la caja acelera hacia arriba. De repente sientes peso, como en la Tierra. ¿Puedes distinguir entre aceleración y gravedad? No. Eso es el principio de equivalencia. Y de ahí nace una idea completamente nueva. La gravedad no es una fuerza, es la curvatura del espacio-tiempo. La masa no tira de nada. En cambio, deforma el espacio y sobre todo el tiempo. El tiempo fluye más lentamente cerca de la Tierra que lejos de ella. Esto no es teoría abstracta. Se ha medido con relojes atómicos. Incluso tu GPS depende de esto para funcionar correctamente. Los objetos no son atraídos. Siguen el camino más recto posible en un espacio-tiempo curvado. A ese camino se le llama geodésica. Cuando sueltas una pelota, no está siendo tirada. Está moviéndose libremente a través de una geometría curvada. Tú, de pie en el suelo, eres quien está siendo forzado. El suelo te empuja hacia arriba, evitando que sigas tu camino natural de caída libre. Lo que sientes como peso no es gravedad, es la fuerza electromagnética del suelo resistiéndote. La gravedad es lo que sientes cuando no sientes nada. Un astronauta en órbita está en caída libre constante, no siente gravedad.
Eso es gravedad en su forma más pura. La conclusión es asombrosa. Nada tira de nada. No hay cuerdas invisibles. La masa curva el tiempo y los objetos simplemente siguen esa curvatura. La gravedad no es una fuerza, es la forma del tiempo. Y eso cambia todo, porque significa que, desde el día en que naciste hasta este momento, nunca has sentido la gravedad, solo has sentido la resistencia a ella. La próxima vez que dejes caer algo, míralo de otra manera. No estás siendo atraído hacia abajo, estás siendo libre y tú estás siendo empujado. Ahora vayamos aún más profundo, porque lo que hemos visto hasta ahora, aunque ya rompe la intuición, es solo la superficie de una idea mucho más radical. Cuando dices que algo cae, estás escribiendo una trayectoria en el espacio, pero en la relatividad general, el espacio por sí solo no es suficiente para describir la realidad. Todo ocurre en el tejido combinado de espacio y tiempo, el espacio-tiempo. Y aquí es donde la intuición empieza a fallar, porque en este marco no puedes separar dónde está algo de cuándo está. Cada evento en el universo tiene 4 coordenadas, 3 de espacio y una de tiempo. Y lo que llamamos movimiento no es más que una trayectoria, una línea, a través de ese tejido de 4 dimensiones. A esa trayectoria se le llama línea de universo. Tú tienes una, la pelota tiene una, la Tierra tiene una, y la gravedad no es más que la forma en que esas líneas se curvan. Imagina esto con calma. Si el espacio-tiempo fuera completamente plano, sin masa, sin energía, sin nada que lo deforme, entonces todas las líneas de universo serían rectas. Los objetos se moverían en línea recta, a velocidad constante, para siempre. Eso es lo que Newton llamaba movimiento sin fuerzas. Pero el universo real no es plano, está lleno de masa, de energía, de estrellas, planetas, galaxias, y todo eso deforma el tejido del espacio-tiempo. Así que las líneas de universo ya no pueden ser rectas en el sentido simple que imaginas. Se curvan, se doblan, se inclinan, y cuando ves esa curvatura proyectada en el espacio, ignorando el tiempo, parece una aceleración, parece una fuerza, pero no lo es. Déjame darte otra imagen mental, más precisa. Supón que estás en una ciudad construida sobre una superficie curva, como una esfera enorme, pero tú no lo sabes. Caminas siempre recto, según tu brújula interna. No giras, no cambias de dirección. Y sin embargo, después de un tiempo, tu camino parece curvarse cuando lo ves en un mapa plano. Desde tu perspectiva, nunca cambiaste de dirección. Desde la perspectiva externa, sí. Eso es exactamente lo que ocurre con los objetos en un campo gravitatorio. Ellos no sienten que cambian su dirección. Nosotros vemos que la cambian. Ahora vamos a algo aún más extraño. En relatividad, los objetos no eligen el camino más corto entre 2 puntos. Eligen el camino de máximo tiempo propio. Eso suena raro, pero es fundamental. El tiempo propio es el tiempo que experimenta un objeto a lo largo de su trayectoria. Es el tiempo que marcaría un reloj que viaja con él. Y aquí está la sorpresa. Entre todos los caminos posibles que un objeto podría tomar entre 2 eventos, el camino que realmente toma es aquel en el que su reloj marca más tiempo, no menos, más. Eso significa que la caída libre no es solo seguir la geometría, es maximizar tu experiencia del tiempo. El universo de alguna manera está organizado de forma que los objetos libres siguen trayectorias donde el tiempo fluye más plenamente para ellos, y la curvatura del espacio-tiempo reorganiza esos caminos. Ahora conecta esto con lo que dijimos antes. El tiempo fluye más lento cerca de la Tierra, más rápido lejos de ella. Eso crea un gradiente, una pendiente, no en el espacio, en el tiempo. Y los objetos, al moverse a través del espacio-tiempo, prefieren moverse hacia regiones donde su tiempo propio se maximiza. Esa inclinación en el flujo del tiempo es lo que guía su movimiento. Eso es lo que llamamos gravedad. Piensa en esto un momento.
No está siendo atraído hacia la Tierra, está siendo guiado por el flujo desigual del tiempo, como una hoja en un río que sigue la corriente, no porque algo la empuje directamente, sino porque el flujo mismo define su camino. Ahora llevemos esto a escalas más grandes, muy, muy grandes, galaxias enteras, cúmulos de galaxias, el universo mismo. Einstein no solo cambió la gravedad, cambió la cosmología. Antes de él, el universo se concebía como algo estático, un escenario eterno donde ocurrían los eventos. Pero si el espacio-tiempo puede curvarse, entonces puede expandirse, puede contraerse, puede evolucionar. Y eso es exactamente lo que hace. Las ecuaciones de Einstein predicen que el universo no puede ser estático, debe cambiar con el tiempo. Décadas después, las observaciones confirmaron esto. Las galaxias se alejan unas de otras. El universo se está expandiendo. Eso significa que el espacio mismo se estira. No es que las galaxias se muevan a través del espacio como balas, es que el espacio entre ellas crece. Y aquí viene otra idea que rompe la intuición. Esa expansión no tiene centro. No hay un punto desde el cual todo se aleja. Cada punto ve a los demás alejarse, como si todo el tejido del universo estuviera inflándose. Y si retrocedes en el tiempo, todo estaba más cerca, más denso, más caliente, hasta llegar a un estado extremo, el Big Bang. Así que la gravedad no solo explica por qué cae una manzana, explica la historia del universo, su origen, su evolución, su destino. Pero aún hay más, porque la relatividad general, por brillante que sea, no es el final de la historia. Hay un problema enorme. La relatividad describe lo muy grande, los planetas, las estrellas, los agujeros negros, el universo. La mecánica cuántica describe lo muy pequeño, átomos, partículas, campos. Ambas teorías funcionan increíblemente bien, pero no encajan entre sí. Cuando intentas aplicar la relatividad general a escalas cuánticas, como en el centro de un agujero negro o en el origen del universo, las ecuaciones se rompen, dan infinitos, pierden sentido. Eso significa que nuestra comprensión está incompleta, falta algo, una teoría más profunda, una teoría cuántica de la gravedad. Algunos físicos creen que el espacio-tiempo no es fundamental, que es emergente, como la temperatura. La temperatura parece una propiedad básica, pero no lo es. Es el resultado del movimiento colectivo de moléculas. Tal vez el espacio-tiempo sea similar. Tal vez lo que percibimos como geometría es el resultado de algo más profundo, información, entrelazamiento cuántico, estructuras que aún no entendemos completamente. Si eso es cierto, entonces la gravedad no es solo geometría, es una manifestación de algo aún más fundamental. Y eso nos lleva a una idea casi filosófica. Quizás el universo no está hecho de cosas, quizás está hecho de relaciones, de conexiones, de información. Y la gravedad, en ese sentido, sería la forma en que esas relaciones se organizan a gran escala. Ahora vuelve a ti, a este momento, a tu cuerpo apoyado en una silla. Lo que sientes no es gravedad, es resistencia. Tus átomos están siendo empujados. El suelo evita que sigas tu trayectoria natural. Estás siendo desviado constantemente, acelerado hacia arriba. La verdadera gravedad sería dejar de sentir eso, soltarte, caer. Ese momento breve cuando saltas, ese instante en el aire, eso es lo más cerca que estás de moverte libremente a través del universo. No hay tirón, no hay fuerza, solo trayectoria, solo geometría, solo tiempo fluyendo de manera desigual. Y ahora la pregunta final no es científica, es existencial. Si lo que llamas peso es en realidad resistencia, si lo que llamas caer es en realidad libertad, si lo que llamas gravedad es en realidad la forma del tiempo, entonces, ¿qué otras cosas en tu vida has interpretado al revés? Porque a veces
Lo que parece una fuerza que te empuja hacia abajo puede ser simplemente la forma en que estás siendo sostenido. Y lo que parece caída puede ser el camino más natural que puedes tomar. La próxima vez que mires algo caer, no lo veas como una derrota. Míralo como obediencia perfecta a la estructura del universo. Nada está siendo arrastrado, todo está siguiendo su camino. Y ese camino está escrito en la forma del tiempo. Y ahora, si has llegado hasta aquí, estás listo para mirar la idea desde un ángulo aún más radical. Porque todo lo que hemos dicho, la curvatura, las geodésicas, el flujo del tiempo, sigue siendo, en cierto sentido, una descripción clásica. Una descripción continua, suave, elegante. Pero el universo, en su nivel más profundo, no parece ser suave. Parece ser granular, discreto, cuántico. Aquí es donde las cosas dejan de ser simplemente extrañas y empiezan a volverse verdaderamente desconcertantes. En la mecánica cuántica, las partículas no tienen posiciones definidas hasta que se miden. No siguen trayectorias claras como una pelota o un planeta. En cambio, están descritas por funciones de onda, distribuciones de probabilidad. Un electrón no está en un lugar, está en muchos posibles lugares al mismo tiempo, hasta que interactúa. Ahora haz la pregunta peligrosa. ¿Qué significa curvar el espacio-tiempo si las cosas que existen dentro de él no tienen posiciones definidas? ¿Cómo puede algo deformar la geometría si ni siquiera tiene una ubicación precisa? Ahí es donde la relatividad general y la mecánica cuántica chocan. La relatividad asume un tejido continuo que puede doblarse suavemente. La mecánica cuántica describe un mundo donde todo es fluctuación, incertidumbre, posibilidad. Y cuando intentas combinarlas directamente, obtienes caos matemático. Pero los físicos no se rinden fácilmente. Han propuesto ideas que, si resultan ser correctas, cambiarán la forma en que entiendes la realidad de manera aún más profunda que Einstein. Una de esas ideas es que el espacio-tiempo no es fundamental, no es el escenario donde ocurre la física, es el resultado de algo más profundo. Imagina una pantalla hecha de píxeles. Desde lejos ves una imagen continua, suave, coherente, pero de cerca ves los puntos individuales. Ahora imagina que el espacio-tiempo es como esa imagen y que, en el nivel más profundo, está hecho de píxeles de realidad. No píxeles visuales, sino unidades fundamentales de información. En algunas teorías, como la gravedad cuántica de bucles, el espacio está formado por pequeñas redes llamadas espines que conectan puntos discretos. En otras, como la teoría de cuerdas, las partículas no son puntos, sino vibraciones de objetos diminutos que existen en dimensiones adicionales. Pero hay una idea aún más intrigante, que la geometría misma, la distancia, el tiempo, la curvatura, emerge del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento es un fenómeno donde dos partículas comparten un estado común, sin importar la distancia que las separe. Cambiar una afecta instantáneamente a la otra. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Pero algunos físicos ahora creen que esa fantasmagoría no es un problema, es la clave. Tal vez lo que percibimos como espacio es solo una manifestación de cuánto están entrelazadas las cosas. Más entrelazamiento, más cercanía. Menos entrelazamiento, más distancia. Si eso es cierto, entonces el espacio no es lo que conecta a las cosas, es lo que emerge de sus conexiones. Y la gravedad podría ser el resultado de cómo cambia ese entrelazamiento. En ese marco, cuando dices que una masa curva el espacio-tiempo, lo que realmente estás diciendo es que reorganiza la estructura de información del universo, cambia cómo están conectadas las cosas, y los objetos se mueven no porque algo los empuje, sino porque están siguiendo la estructura de esas conexiones. Esto suena abstracto, pero tiene consecuencias muy reales.
por ejemplo, los agujeros negros. Durante mucho tiempo fueron vistos como simples regiones de las que nada puede escapar, pero en el contexto cuántico revelan algo mucho más profundo. Un agujero negro tiene entropía, tiene temperatura, puede emitir radiación. Eso significa que no es solo una deformación geométrica, es un objeto termodinámico. Y aquí aparece una de las ideas más sorprendentes de la física moderna, el principio holográfico. Este principio sugiere que toda la información contenida en un volumen de espacio puede describirse por información en su superficie, como si el universo fuera, en cierto sentido, una proyección. No una ilusión, pero sí una representación. En este marco, lo que ocurre dentro de una región del espacio podría estar codificado en su frontera, y la gravedad en el interior podría emerger de esa codificación. Eso cambia completamente la historia, porque significa que la realidad que experimentas en 3 dimensiones podría ser el resultado de información almacenada en 2. Y la curvatura del espacio-tiempo podría ser una consecuencia de cómo está organizada esa información. Ahora vuelve a algo simple, un objeto cayendo. En la descripción clásica sigue una geodésica. En una descripción más profunda podría estar ajustándose continuamente a la red de información que define el espacio-tiempo. No está siendo atraído, no está siendo empujado, está obedeciendo una estructura. Y esa estructura podría no ser geométrica en el sentido tradicional, sino informacional. Esto nos lleva a una idea que hace un siglo habría parecido absurda, que la realidad física podría, en su nivel más profundo, ser matemática, o incluso computacional. Algunos físicos especulan que el universo funciona como una especie de proceso de información, no necesariamente una simulación en el sentido popular, pero sí un sistema donde lo fundamental no son partículas ni campos, sino bits. Si eso es cierto, entonces la gravedad no es una fuerza, ni siquiera es solo geometría, es una regla, una consecuencia de cómo se organiza y evoluciona la información. Y eso conecta con algo que mencionamos antes. Tal vez la pregunta, ¿por qué la masa curva el espacio-tiempo?, está mal formulada. Tal vez es como preguntar, ¿por qué la temperatura depende del movimiento de las moléculas? La respuesta no es una causa más profunda, es una relación emergente. La temperatura no provoca el movimiento, es el movimiento. De la misma manera, la gravedad podría no ser causada por la curvatura, podría ser la curvatura. Y la curvatura podría no ser causada por la masa. Podría ser la forma en que la información se organiza en presencia de energía. Esto no es una respuesta definitiva, pero es una dirección. Y lo importante no es memorizar las teorías, es entender lo que implican, porque implican que la realidad es más flexible de lo que parece, más profunda, más interconectada. Lo que percibes como sólido, fijo, obvio, es el resultado de capas y capas de estructura invisible. Y la gravedad, esa sensación constante que has tenido toda tu vida, no es lo que pensabas, nunca lo fue. Es la manifestación de algo más profundo, algo que apenas estamos empezando a comprender. Y aquí es donde volvemos a ti, no como observador, sino como parte del sistema, porque tú no estás en el espacio-tiempo como un objeto separado, eres una trayectoria dentro de él, una línea de universo. Tu pasado no ha desaparecido, está ahí como parte de esa línea. Tu futuro no existe aún, pero la geometría ya restringe lo que es posible. Y cada decisión, cada movimiento, cada instante es una continuación de esa trayectoria a través de una estructura que no puedes ver directamente, pero puedes sentir sus efectos en el peso, en el movimiento, en el paso del tiempo.
Ahora piensa en esto. Cada vez que te sientes presionado por la gravedad, en realidad estás siendo desviado de tu camino natural. Y cada vez que estás en caída libre, estás siguiendo ese camino perfectamente. Eso invierte completamente la intuición. Lo normal no es estar de pie, lo normal es caer. Lo forzado no es el movimiento, es la resistencia. Y eso tiene una especie de belleza extraña, porque significa que el universo, en su estado más fundamental, no empuja, no arrastra, no obliga, simplemente es, y las cosas dentro de él siguen lo que permite su estructura, sin esfuerzo, sin intención, como si todo estuviera fluyendo a través de la forma del tiempo. Así que la próxima vez que mires el cielo, no lo veas como un espacio vacío donde las cosas flotan. Míralo como una estructura invisible, compleja, viva, donde cada estrella, cada planeta, cada partícula está siguiendo un camino determinado por algo mucho más profundo que una fuerza. Y cuando mires tus manos, recuerda que no estás siendo sostenido por la gravedad. Estás siendo sostenido por fuerzas que te impiden ser libre. Libre para caer, libre para seguir la geometría, libre para moverte a través del universo de la manera más natural posible. Y en ese sentido, hay una idea final que vale la pena dejarte. Tal vez entender la gravedad no es solo entender el universo. Tal vez es entender la diferencia entre lo que parece que te sostiene y lo que realmente te limita. Porque en el fondo, la gravedad no te mantiene en el suelo, te muestra cuál sería tu camino si nada te detuviera.